¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a replicar el ejercicio que hicimos ayer en Power BI, pero lo vamos a hacer con Excel. ¿En qué se basaba el ejercicio de ayer? Bueno, si habéis visto el vídeo y teniendo presente las visitas que tiene, pues estoy convencido de que no. Pero quien lo haya visto, se han generado cadenas formadas por caracteres que hemos obtenido de un conjunto de datos que hemos generado nosotros directamente, y se obtienen todos esos caracteres de una manera aleatoria, ¿de acuerdo? Que es el objetivo de diseñar o de generar esa cadena. Es decir, básicamente lo que se pretende es generar una contraseña formada por caracteres aleatorios, de forma que sea tanto difícil de recordar como difícil también de obtener, ¿de acuerdo? Es el objetivo de conseguir una contraseña lo más segura posible. Hay generadores de contraseñas por internet, pero sí es cierto que tirando de un conjunto de caracteres que obtenemos a partir de esos códigos Unicode o códigos ASCII también, pues podemos obtener esa cadena por nuestros propios métodos sin falta de recurrir a generadores que muy seguramente lo harán de una forma muy parecida, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso se puede hacer también en Excel. DAX obviamente es un lenguaje de fórmulas mucho más avanzado que puede ser Excel, o por lo menos las versiones antiguas, y por ejemplo Power Query pues también tiene pues toda un abanico de funcionalidades bastante más complejas que las que nos puede ofrecer Excel. Sin embargo, el Excel nuevo, y por ello estoy en un explorador de internet, porque estoy en el Excel de la nube, puesto que mi Excel es antiguo y no tiene esas fórmulas necesarias para lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces yo os recomiendo que si tenéis un Excel antiguo, pues para hacer esto, naturalmente tenéis que ir a un Excel que contenga estas fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer en este Excel? Bueno, pues lo que vamos a hacer es replicar el ejercicio que hicimos ayer en Power BI. Así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es generar el conjunto de caracteres, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que generar todos aquellos caracteres que empezaban con el símbolo de exclamación de cierre, que era el carácter ASCII 33, y terminaban en el guión bajo, que creo recordar que era el 95. Entonces vamos a crear una secuencia incremental que vaya del 33 al 95. ¿Y cómo hacemos eso? Lo podemos hacer con fila, ¿de acuerdo? Esa fórmula está disponible en cualquier Excel. Sin embargo, esta que voy a utilizar, ya que vamos a recurrir a un Excel con fórmulas nuevas, pues vamos a repasar las fórmulas nuevas. Y hay una fórmula que se llama secuencia, que lo que nos crea precisamente es un rango comprendido entre un valor mínimo y un valor máximo que le indiquemos, y obviamente una cantidad también incremental que le indiquemos, ¿de acuerdo? Entonces, abrimos aquí y nos dice ¿cuántas filas vamos a generar? Bueno, pues en este caso hablamos de 63 caracteres, ¿de acuerdo? Es decir, 63 caracteres son los que hay entre el 33 y el 95, ¿de acuerdo? No, perdón, 62 caracteres. Bien. A continuación, las columnas. ¿Cuántas columnas vamos a generar? Bueno, vamos a generar una, porque realmente no nos interesa generar más. Inicio, pues va a iniciarse en el 33 y luego el paso, es decir, el incremento de un número al siguiente, pues va a ser la unidad. Si le damos intro, fijaos que lo que nos está creando es un rango que va del 33 y si pulsamos control y el cursor de hacia abajo nos va hasta el 94. Bueno, ha generado 94. Bueno, pues esto está mal porque tiene que generar 95. Entonces esto quiere decir que nos está generando uno menos del que le indicamos aquí. Bueno, pues ponemos 63 y le damos a intro. Entonces ahora sí que tenemos los 95. Es importante porque el 95 es el carácter del guión bajo que lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos toda esta secuencia, yo no quiero números, yo quiero caracteres. Entonces vamos a utilizar la fórmula carácter y le pasamos como argumento esta matriz que acabamos de generar, ¿de acuerdo? Damos intro y fijaos que ahora nos han cambiado el contenido de cada una de las celdas de número a carácter. Empezamos con la exclamación de cierre y terminamos en el guión bajo, como habíamos visto, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Si es cierto que aquí tenemos caracteres en mayúscula, ¿de acuerdo? Imaginaos que queremos generar la contraseña con caracteres en minúscula. Sin embargo, desde este carácter que hemos tomado hasta los caracteres en minúscula, hay un salto bastante importante. Entonces, lo que podemos hacer, eso en códigos ASCII me refiero. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar una fórmula más que se llama minusc y encerramos, le pasamos como argumento pues toda esta matriz de caracteres que hemos generado. Le damos a intro y ahora vemos que en estos caracteres pues no hay ninguna alteración, pero las letras sí que han pasado a minúscula, ¿de acuerdo? Bueno, como veis estamos anidando una fórmula dentro de otra, que es algo muy habitual en Excel, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos generado
digamos, el conjunto de caracteres sobre el que vamos a trabajar, es decir, sobre el que vamos a extraer luego caracteres aleatorios. Entonces, vamos a crear ahora con la fórmula índice la forma de extraer un único carácter de manera aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a incluir la fórmula índice y a continuación vamos a ver qué parámetros le tenemos que pasar. Inicialmente una matriz, bueno, el conjunto de caracteres que acabamos de generar, ni más ni menos. Número de fila, aquí es donde entra la fórmula de generar números aleatorios. Obviamente tenemos que generar números aleatorios comprendidos dentro del intervalo en el que nosotros tenemos englobado ese conjunto de caracteres, que será del 1 al 63, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí, 63 caracteres, pues 63 caracteres. Entonces vamos a poner aleatorio entre esta fórmula de aquí y le vamos a decir que sea entre 1 y 63, ¿de acuerdo? Y luego nos pide un argumento más que ya es opcional, que es el de la columna, que se lo podemos indicar o lo podemos ignorar, porque en este caso el rango él ya obtiene digamos, la forma de obtener el número de columnas del rango que le estamos pasando como primer argumento. Entonces vamos a omitirlo, ¿de acuerdo? Lo vamos a omitir, le damos a intro y fijaos que ahora lo único que obtengo es un solo carácter, es decir, he reducido todo ese conjunto a un único índice. El índice se genera de manera aleatoria. Si yo ahora pulso F9, fijaos que el carácter va cambiando, ¿de acuerdo? Va obteniendo caracteres cada vez diferentes. Sin embargo, yo no quiero obtener un solo carácter, sino que quiero obtener una cadena. Entonces ahí es donde entra la función map. Y la función map es curiosa porque toma como parámetro inicial, digamos, o como primer parámetro más bien, una matriz, es decir, un rango sobre el que va a moverse, es decir, sobre el que va a aplicar una determinada funcionalidad a cada uno de sus elementos, y como segundo argumento toma una función lambda. Esa función lambda toma cada contenido de esa matriz que le pasamos como primer argumento a la función map y le aplica una funcionalidad, que esa funcionalidad va a ser concretamente esta fórmula que nosotros acabamos de definir. Vamos a ello. Map. ¿Qué array le vamos a pasar como primer argumento? Bueno, pues una secuencia, y esta secuencia va a indicar el largo de la cadena que queremos generar. Queremos generar una cadena de 10 caracteres. Pues le indicamos que sea del 1 al 10, sencillamente, así de fácil. Y el segundo argumento va a ser la función lambda. Entonces, a la función lambda lo que le tenemos que pasar es ¿cuántos argumentos de entrada va a necesitar? En este caso, uno solo. ¿Por qué uno? Porque realmente esta secuencia me va por cada valor que contenga este array que genera la función secuencia, me va a ir pasando cada uno de sus valores de manera iterable, es decir, en cada iteración me va a pasar un nuevo valor que contenga este array a esta variable que yo la voy a indicar aquí, que le voy a indicar que sea n, ¿de acuerdo? Que se llama n. Y como segundo parámetro, pues ya me pide esa funcionalidad extra que le vamos a aplicar a cada uno de los elementos de este array que le pasamos a la función map como primer argumento. Bien, pues entonces yo aquí sencillamente tengo que cerrar esto, cierro la función lambda y cierro map. Entonces fijaos lo que va a pasar ahora. Le doy intro y lo que me va a generar es un array, pero en este caso de 10 caracteres, ¿de acuerdo? Es decir, lo que le indiqué. Exactamente lo que le indiqué. Sin embargo, yo no quiero un array de caracteres, yo lo quiero en una sola cadena. Bueno, pues sencillamente tengo que hacer lo siguiente. Tengo que aplicar una función que se llama concat y pasarle este array generado por la función map como argumento. Doy intro y fijaos que ahora tengo una cadena de caracteres extraños generados totalmente aleatorios. Y esos caracteres forman parte de ese rango que nosotros generamos inicialmente. Si pulsamos función F9, vamos viendo de que se van generando diferentes cadenas. Yo puedo arrastrar esta fórmula o podría aplicar aquí un nuevo map, pasarle un nuevo array, en este caso una secuencia que vaya, pues que genere también 10 cadenas, y le podemos pasar ahora una función lambda, le voy a llamar a este nuevo parámetro k, y como funcionalidad que le va a aplicar a cada uno de los elementos de esta nueva secuencia, pues le paso esa fórmula tan larga que acabamos de generar. Cierro lambda, cierro map y fijaos que yo ahora cuando pulso intro lo que me genera son 10 cadenas y todas ellas aleatorias, ¿de acuerdo? ¿Que quiero 20? Bueno, pues sencillamente cambiaría este 10 por 20 o algo más fácil, puedo poner aquí, fijaos, puedo poner aquí longitud de la cadena, ¿de acuerdo? Perdón, longitud, en este caso vamos a poner 10 y puedo poner aquí elementos de esta forma y puedo poner aquí 10. Perfecto. Entonces yo aquí en esta fórmula lo que voy a hacer es, esto no lo puedo desplazar, bueno, voy a tener un pequeño problema aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a coger esto, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí. Vamos a alargar esto así
perfecto, 10 y 10. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir este 10 por este y a continuación voy a sustituir este otro 10 por, creo que lo hice al revés, no, la longitud es aquí y aquí es este de aquí, F1, perfecto. Bien, listo. Damos a intro y me da un error. Vale, me da un error porque esta fórmula de aquí me la hizo mal. Esto borramos aquí y ponemos este, que es de 1. No, perdón, no es de 1, es F1. Lo voy a escribir directamente. Listo. Damos a intro y ahora, fijaos que si yo, por ejemplo, le pongo 15 caracteres de longitud, pues ahora genera cadenas de 15 caracteres. Si yo aquí le pongo 12 elementos, pues obviamente me genera uno más. Vamos a minimizar esto para que veáis que efectivamente está generando todas estas cadenas. Por ejemplo, vamos a ponerle que el número de elementos pues sean 20. Y me ha generado 20. Y si yo le pongo aquí, por ejemplo, que sean, no sé, 30, pues genera cadenas de 30 caracteres cada uno. Como veis, es un ejercicio bastante interesante y se puede crear muy fácilmente. Además, las fórmulas son muy parecidas a las que vimos en DAX. El tema es que en vez de utilizar select columns, como utilizábamos en DAX, pues hemos utilizado map. Pero básicamente es lo mismo, la funcionalidad es la misma. En DAX no necesitamos funciones lambda explícitas, como hemos hecho aquí, que hemos utilizado la función lambda, ¿de acuerdo? Ya la propia fórmula, pues implícitamente va a determinar que la expresión que nosotros le pongamos como parámetro la va a aplicar a cada uno de los elementos del array que le pasamos como argumento, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí en Excel, pues bueno, tenemos que utilizar la función lambda. ¿Qué pasaría si queremos replicar esto exactamente, por ejemplo, en JavaScript? Para que veáis la similitud que hay entre uno y otro, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a abrir aquí un Google, por ejemplo, mismamente, y nos vamos a ir a la consola, F12. Voy a ampliar esto lo más posible para que se vea bien de esta forma, para que se vea bien lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, primer paso, generar un array que contenga todos los caracteres sobre los que vamos luego a iterar e ir generando de manera aleatoria. Entonces, lo podemos generar de una manera anónima, es decir, podemos .array, bueno, ya veis que me aparece ahí un montón de pruebas que he hecho y que lo he generado antes, y vamos a poner aquí el número de elementos que queremos generar. En este caso lo que queremos generar son 63 elementos, ¿de acuerdo? Si yo le pongo .keys, lo que me va a generar es un array con las claves de un array. Y claro, un array no tiene claves, pero sí que tiene índices. Bueno, pues el método keys aprovecha esos índices como claves, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que yo tengo un array desde el 0. Vaya, me ha cogido aquí, perdón. Me ha cogido aquí. Es que el IntelliSense está muy bien de vez en cuando, pero otras veces yo quiero replicar todo esto. Vamos a ver. Array 63 elementos .keys. Eso es. Y ahora cierro esto. Entonces fijaos que lo que me está generando es un array de 63 elementos que empieza en 0 y termina en el 62. Bien, si yo ahora recorro todo esto con un map, con una función map, le voy a llamar n a esto, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es sencillamente n más 33, ¿de acuerdo? Porque de esta forma lo que me va a generar ya es el array con los caracteres ASCII desde el 33 hasta el 95. Perfecto. Una vez que tenemos eso, lo que puedo hacer aquí es transformar esto a carácter. Y esto se hace con from char code y le pasamos este carácter, es decir, el número que estamos generando, como argumento a esa función. Le damos intro y fijaos que ahora sí me ha generado, pues el primer carácter es el de la exclamación y el último es el guión bajo, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tengo mi rango de caracteres generado, ¿de acuerdo? Si yo quiero generar caracteres aleatorios, entonces abriría el operador de indexación y le diría mat.floor, por ejemplo, y a continuación mat.random, ¿de acuerdo? ¿Cuántos caracteres tiene que generar? Bueno, pues tiene que multiplicar por 63, ¿de acuerdo? Cierro aquí floor y cierro el operador de indexación. Le damos a intro y fijaos que me ha generado la L. Ahora el circunflejo y así sucesivamente me va generando caracteres. Por tanto, ya tengo casi mi conjunto y mi indexación, ¿de acuerdo? Estoy haciéndolo exactamente igual que lo hemos replicado en Excel. Paso a paso, pero en este caso con JavaScript. Bien, una vez que tengo esto,
yo ahora tengo que generar pues esa cadena de 10 caracteres. Entonces voy a recurrir a otro array con el operador de split. Vamos a utilizar array y en este caso le vamos a decir 10 elementos nada más, ¿de acuerdo? Cierro aquí, punto map, y en este caso le vamos a llamar aquí k, ¿de acuerdo? Es una función flecha y lo único que tengo que hacer es cerrar aquí esto. Le doy a intro y fijaos que me ha generado una cadena de 10 caracteres, ¿de acuerdo? Ahora tengo que juntarla, porque no quiero un array, sino que quiero juntarla. Bueno, antes hacíamos con cat, aquí utilizamos el método join. Le pasamos como argumento la cadena vacía, le damos a intro y yo ya tengo mi cadena aquí de caracteres generados de manera aleatoria. Que quiero en vez de generarme una sola cadena que me genere varias, como hicimos antes en Excel, bueno, pues sencillamente me voy aquí al principio y genero otro array de 10 elementos, por ejemplo. Otro array de 10 elementos, otro map, en este caso le llamo, por ejemplo, aquí i, y lo que va a hacer es sencillamente recorrer cada uno de los elementos de este nuevo array y generarme toda esta cadena unida con el método join, ¿de acuerdo? Entonces cierro aquí el map, le doy a intro y fijaos que ahora lo que tengo es un array de 10 cadenas generadas aleatoriamente. Si os fijáis, esto es muy similar a lo que hicimos en Excel y es muy similar también a lo que hicimos con DAX, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, la similitud entre lenguajes de programación hay. Lo único que cambia es un poco la sintaxis, el procedimiento y la metodología básicamente es exactamente igual y sí es cierto que algunos te darán cierta flexibilidad con respecto a otros, pero básicamente la sintaxis sí que cambia, esa sería la que cambia, pero realmente, si os dais cuenta, el procedimiento y la metodología que seguimos es exactamente igual. ¿De acuerdo? Es exactamente igual. Generamos el conjunto de caracteres, obtenemos un índice de manera aleatoria, obtenemos un array de los elementos que queramos para conformar esa cadena, unimos todos los elementos de ese array en una cadena de texto y luego generamos tantas cadenas como queramos, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo que hicimos en Excel, en JavaScript, y es lo mismo que hicimos en Power BI, pero con DAX, ¿de acuerdo? Bueno, yo espero que os haya gustado este vídeo. Como veis, es una función bastante particular y yo creo que es un ejercicio bastante descriptivo tanto en el uso de las nuevas funciones de Excel como en esta generación tan particular de cadenas de caracteres. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.